de ustedes, niños, también es importante, porque aquí se observa todo. ¿Ya? Si es que no podemos, ustedes aparentemente están allá solos, pero sí, pero estamos vigilantes. Y la disposición es de ustedes, que son los más importantes en estas reuniones que hacemos. La importancia es de ustedes, no es nuestra, no es del maestro, es de los estudiantes. Aquí ustedes son los importantes, así desen esa importancia atendiendo, respondiendo y trabajando responsablemente. Así que vamos a ver. Los quizzes, Javier Eduardo, los quizzes. Bueno, nosotros estábamos hablando de el origen de los seres vivos, estamos viendo la división celular. La semana pasada vimos la división celular de los seres unicelulares y esta semana tenemos la división celular de los organismos multicelulares. Los organismos multicelulares, por medio de la división celular, pueden crecer, reparar los tejidos que están dañados, los que están desgastados o los que están lesionados por esta división celular en los organismos multicelulares. Por eso es que se nos sanan a nosotros las heridas, porque la facultad que tienen las células de los organismos pluricelulares de dividirse y reproducirse y formar nuevos tejidos. Antes de iniciar esta división celular, las células tienen un proceso de preparación, que recibe el nombre de interfase. Luego vamos a ver todo ese proceso. El periodo de división celular puede ocurrir por mitosis o por meiosis. Cuando, según sea la célula del organismo. Cuando se trata, escucho voces ajenas a la clase. Cuando, por ejemplo, las células de los músculos, ellas se reproducen diferente a las células sexuales. Ellas se reproducen y sufren su división celular mediante la mitosis. En cambio, las células sexuales se reproducen por medio de meiosis para formar los gametos los gametos o las células sexuales, que son los óvulos y los espermatozoides en los seres vivos, en los animales y en las personas, en los seres humanos. Después de esa preparación y de esa interfase viene la división celular. La división celular junto con la... La división celular... Ellos estaban llorando. Y la división celular recibe el nombre de citocinesis. Esta preparación de la célula y esta división celular se conoce en los organismos multicelulares como ciclo celular. Entonces, es bien importante que ustedes sepan esto, para que vean cómo es que se reproduce la célula, cómo se sanan nuestras heridas, porque crecemos, porque las células se están reproduciendo y están creciendo. Entonces, aquí de una manera sencilla, en el tablero le tengo una explicación de cómo es ese ciclo celular. Entonces, ese ciclo celular tiene la citocinesis, la interfase. La interfase y la citocinesis, que es la división celular. Entonces, vamos a ver cómo se da esto de una manera sencilla. Eso lo tienen también explicado ahí en el tema y la lección de hoy. Vamos a mirar un momentico aquí en el tablero y vamos mirando para que comprendamos mejor el dibujo que tenemos allá en el enunciado. ¿Alcanzamos a ver allí lo que tengo en el tablero? Sí, profe, sí. Entonces, fíjense, esta es el proceso que se llama interfase. En la interfase, la célula pasa por varios
proceso. Aquí tenemos en la fase G0, G1, la fase S, la fase G2, la división celular o citocinosis y aquí cuando la célula hace la división celular y aquí tenemos la citocinosis. Entonces, para que la célula cumpla este ciclo, este interfase pasa por todos estos procesos. ¿Ya? En la fase G0, la célula funciones vitales. En el G1, la célula aumenta su tamaño y se duplican los organelos. Aumenta de tamaño y se duplican los organelos. Es en la etapa G1. En la fase S, el material genético se duplica. Se duplica y crece la célula. La célula aumenta de tamaño. Aquí, no sé si la podremos observar. Entonces, sí, todo este proceso hace parte de la interfaz. Luego, este material genético, que es la fase G2, se condensa, es decir, se vuelve más denso, se vuelve como se va recogiendo y se pone mucho más denso. Acá ya viene el proceso de la división celular, en que este material genético va hacia los polos, como le llaman ahí, y el material y los organelos se dividen. Cogen unos para allá y otros para acá, como estamos viendo aquí. Y aquí viene la citocinosis, que es la división celular, donde ven ustedes aquí que ya se está dividiendo la célula hasta formar una célula completa. De esta forma se prepara la célula. Esta apenas es la preparación de la célula para ese proceso. Ese es el proceso que se llama la interfaz. Es lo que hemos visto. Y todo lo que es la interfaz, la división celular y la citocinosis se conoce con el nombre de ciclo celular en los organismos pluricelulares. Entonces, ahí en el cuaderno tienen en el blog tienen la actividad y tienen el dibujo. Todavía de esto no les he puesto actividad porque tenemos que terminar todo este ciclo para poder hacer la actividad. Fíjense que hay una diferencia entre la división celular de los organismos unicelulares y la división celular o el ciclo celular entre los organismos pluricelulares. Empezando porque algunos sirven para la reparación de tejido y el crecimiento y otros sirven para, se emplean en la reproducción de los seres vivos que son las células sexuales. Entonces, de esta manera, por este proceso que hacen las células, podemos crecer, reparar nuestros tejidos, recuperar los que están gastados y los que están lesionados. Todo este proceso. Ya en la próxima clase vamos a ver con más amplitud lo que es la mitosis. Vamos paso a paso para que lo puedan entender. El tema de hoy está consignado ahí en el blog y tiene el dibujo. El dibujo les puede ayudar. Profe, ¿no puso actividades sobre eso? No he puesto todavía porque tenemos que terminar. Otra clasecita para completar ese ciclo. Ya más adelante. El otro lunes. Copien la lección, sí, porque es que es un poquito complejo, pero entonces por eso vamos paso a paso. Solo hay que copiar la lección, profe. Sí, esa hay que copiarla porque ¿dónde van a estudiar? Ustedes no tienen texto. Ahora, es así de sencillo. Ahí el esquemita ese del dibujito les enseña, más que la misma lección larga. Ese dibujito les enseña cómo es ese proceso. Claro que en la lección está los ciclos, porque para qué sirve, cuál es la mitosis, cuál es la meiosis, dónde se aplica la mitosis y dónde se aplica la meiosis. Estamos hablando apenas de la mitosis, que es
división celular en los ciclos multicelulares. Y estamos hablando de la mitosis, o sea, reparación de tejidos y crecimiento. Ya, y estamos hablando apenas de la primera parte de ese ciclo que se llama interfase, que llega nada más hasta donde está la división celular. Esa es la preparación de la célula para lo que sigue. ¿Ya? Entonces, hasta ahí llegamos en naturales el día de hoy. También tenemos castellano. De castellano me atrevo a tomar esta actividad de castellano, porque castellano vamos a ver la narración que ya nosotros hemos trabajado, que se llama, que ya sabemos que es el relato de hechos determinados en un espacio, en un espacio determinado con personajes que realizan las acciones y en donde ampliamos todo lo que observamos en la narración por medio del diálogo y de la descripción. Entonces, vamos a ver ahí los elementos de la narración que tenemos, que toda narración tiene sus elementos. ¿Cuáles son los elementos? Están los personajes, el espacio y el tiempo. Los personajes pueden ser principales, secundarios, tenemos el protagonista, el antagonista. Todo eso lo saben ustedes porque ya eso lo han dado años anteriores y al principio de año lo repasamos. Entonces, esos son los personajes. El espacio es un lugar, puede ser un lugar abierto, un lugar cerrado, o sea, el lugar donde se desarrollan los hechos. ¿Qué más tenemos en la narración? Los personajes son, ya vimos, principales, secundarios, está el protagonista, el antagonista. Y el tiempo es el periodo donde se desarrolla la actividad. Puede ser un día, puede ser hace muchos años, puede ser hoy, en el futuro, de acuerdo a lo que el escritor quiera mostrar allí. Ya, también podemos tener el tiempo atmosférico. Hay un tiempo cronológico y hay un tiempo atmosférico. Entonces, eso lo puedes tú identificar en una narración. Ahora lo que vamos es a identificar algunas cosas de la narración porque ya eso lo sabemos. Entonces, dentro de la narración, poderlo hacer. Cuando hablamos de la estructura, la narración tiene estructura, que es el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio sabemos que tenemos la presentación del personaje y el lugar donde se desarrollan los hechos. El nudo, que tiene la trama, tiene el conflicto o el problema que se presenta en la narración. Y el desenlace, que es la solución del problema o conflicto, y es el final de la narración. Cuando ustedes hacen, yo les pongo una narración y le digo, me escriben el inicio, el nudo y el desenlace. Ustedes pueden perfectamente colocar en el inicio, esta historia se desarrolló en tal y tal lugar con tales y tales personajes. En el desarrollo, el problema que se presentó fue el siguiente, que a una señora se le perdió un cofre lleno de piedras preciosas y ella sospechaba de todo el mundo. Ese puede ser la trama o desarrollo del final. ¿Cómo se solucionó ese problema? ¿Cómo encontraron la caja de las piedras preciosas? Que cuando tú hagas esa estructura de inicio, nudo y desenlace en una forma sencilla, la persona que lea eso que tú hiciste tenga una idea clara de qué se trata la historia. Porque a veces nos toca leer un texto largo, pero si yo te digo, ponme el inicio, tú me pones el sitio donde se desarrollan, cuál fue el problema que se presentó y el desenlace que tuvo. En tus palabras y concreto, bien claro, ordenadas las ideas, yo enseguida sé qué leíste tú y de qué me estás hablando, de qué se trata el cuento. Por eso es necesario que ustedes eso lo tengan claro. Y
hagan como un análisis y lo coloquen con sus palabras, pero completo y claro, bien ordenada con sus ideas. Ya ustedes van para sexto. Entonces, por eso hay que leer bastante. Además de eso, de la estructura, de los elementos, hay unas estrategias, que es el lenguaje narrativo, que se emplea en la narración para contar hechos reales o imaginarios. También tenemos el diálogo que es aquel que se da entre los personajes, ayuda también para hacer un cuento, una narración agradable y completa, bonita. También podemos utilizar el diálogo. Además, por ejemplo, si nos toca a nosotros crear una narración, ponemos el inicio, donde se desarrolló, ponemos los personajes. Además de esos personajes, podemos agregarle un diálogo, que los personajes se comuniquen entre sí. Cuando tú creas un cuento, un relato, el que tú quieras. Entonces tú vas a enriquecer ese cuento con una descripción de los personajes y la descripción del lugar donde se desarrollan los hechos. Puede ser en un jardín con muchas flores, en el bosque con árboles muy frondosos, mucha vegetación. Y el personaje, puedes poner las características físicas y las características espirituales que tenga la persona. Bueno, y también podemos describir el lugar. Entonces, la narración se enriquece con el lenguaje narrativo, se enriquece con la descripción de los personajes y el diálogo entre ellos. Vamos haciendo una narración mucho más llamativa, mucho más bonita. Ya ustedes están en edad de hacer eso porque ya van para bachillerato. Y además de eso tenemos el narrador. El narrador que puede estar en primera persona o en tercera persona. ¿Ya? Entonces, estos son los elementos principales en la narración. De acuerdo a eso, tienen ahí bastantes lecturas. Yo cada día que toca castellano le he puesto 2. Después vamos a hacer una actividad, pero hay que leer. Por eso le puse hay que leer. Ya. Nos toca leer, lean. Si no leemos, no enriquecemos nuestro vocabulario ni aumentamos nuestra imaginación para poder crear una narración con todos los elementos antes mencionados. Y yo sé que ustedes lo hacen porque ustedes son muy creativos, muy inteligentes. Todo niño que sabe leer y escribir. Vale, meta a Sara allá, porfa. Préstale, meta a Sara allá el computador. Sí puede. ¿A quién? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces seguimos. Tenemos también en Cátedra de la Paz, estos son un recorderis de ya todo lo que hemos dado. ¿Qué tenemos también? Nosotros tenemos también en Cátedra de la Paz un trabajo de completar. Tienen un crucigrama relacionado con la solución de conflictos y tienen también un cuadrito donde van a completar lo que necesitamos para comunicarnos mejor. Ya eso lo pueden sacar de la misma lección y el crucigrama también de todo lo que hemos visto. Todos me van a mandar esa actividad. Vanessa está aquí, Vanessa Torre, hay que mandar actividades, hay que hacer los quizzes. Estoy llamando poquito a poco a los que me deben. No quiero poner malas notas, quiero que todos cumplan, que todos puedan aprovechar este tiempo. Todos debemos aprovechar este tiempo. No lo vamos a dar por perdido. Y aprovecharlo no es simplemente, hay que trabajar. Hay que trabajar. Por favor. Bueno.
¿Qué pasó acá? Bueno, hay que tener un buen comportamiento en estas actividades. Un buen comportamiento en estas actividades. No podemos, porque interrumpimos a los demás. Buen comportamiento. Eso hace parte de la disciplina, niños, por favor. Entonces, esto era lo de la clase de hoy. Bien sencillo. Entonces, si alguien tiene una pregunta sobre la actividad del día 14, toca a ver si podemos. Yo no la pude habilitar, no pude darle cancelar, pero si no, esa nota no se la voy a tener en cuenta, pero el que la hizo sí. El que no la hizo tampoco le voy a poner más la nota porque el tiempo fue poco, pero el que la hizo sí se la voy a tener en cuenta. Entonces, el que no, pues quedará ahí, ya vendrá otra que pongamos, otra actividad, voy a tener mucho más cuidado. Aunque me interesaba esa, porque esa era, y fácil que era, era para sacar la nota. Vamos a ver si el profe puede, que él es el experto en informática, cuestiones estas, y él la puede habilitar, yo se las pongo, ¿ya? Si no, no les voy a poner mala nota por eso. Pero ya estén pendientes. Ah, y me preocupa que ustedes no estén haciendo los quizzes. Ya esa plataforma se cerró. ¿Y cómo no van a hacer los quizzes? Sí, yo sé quién la hizo. Y fáciles. Yo los hice, profe. De 2 preguntas. Muy sencilla y con todo un tiempo largo para responder. Me parece colmo. ¿Cómo no van a sacar ustedes una buena nota y no se van a esforzar, niños? O sea que sí, profe. Es su, y ven de una vez la nota, es su trabajo, es su clase. Me imagino que ya hicieron lo de potencia. Sí. Eso lo entendí. Sí, profe, eso está Bueno, fácil. mañana vamos a ponerle un tallercito bien bueno. Vamos a Venga, explicar. mañana que vamos a trabajar. Vamos a trabajar potencia y vamos a hacer unos ejercicios. Y profe, una cosa, estamos que no poníamos más ecuaciones. Tenemos inglés, ¿verdad? Uno solo. Se tenemos inglés, ¿cierto? Profe, Los lunes le toca inglés. No, pero no hablen todos porque así no nos entendemos. Uno solo. Hoy hay inglés. Hoy hay inglés. Ok, gracias. Hoy hay inglés a las 10 o a las 11. A las 11 creo. A las 11. Bueno, ella ya dijo que todos los lunes a las 11, entonces sí, hoy se conectan a su clase de inglés. Profe, una cosa, ¿usted por qué no ha puesto más ejercicios de ecuaciones? Porque ya pasó. Deja que ahora vienen unos bien buenos con potencia, con radicación y con logaritmo. Vienen otra vez de potencia. No te preocupes. Ahí llegamos. Pero hay que explicar primero lo que es la potencia, lo que es la radicación y otras cositas que vamos a ver. ¿Ah? Y otras cositas que vamos a ver sobre potencia mañana. Todo es fácil, pero de atención. ¿No les gusta la potencia? Y Todo es fácil, ¿sí o no? Profe, yo estaba en clase. pero combinado con ese poco de cosas, ya ahí sí no. No, pero es que ya cuando lo aprendan bien, se van a reír de todo. Ya están pidiendo canoa, se da cuenta, ya están pidiendo canoa y ellos mismos están pidiéndola. Bueno, pues. Bueno, entonces, chicos, hasta, profe, trate de habilitarle ahí el del 14-14. Sí, señor, ahorita que ya suba el video de me dedico a los... Ay, profe, y póngamelo en el blog, porque hay una mamá que no tiene que no puede asistir porque está en teletrabajo, entonces ella mira... Sí, ya dialogué con ella. Sí, bueno, profe. Sí. Ok. Bueno, profe. Entonces, ya, profe, nos podemos despedir, faltan 4 minuticos. Pónganse a trabajar, que tienen buen trabajito.